Cineautopsias, podcast de cine. Julia Muñoz, ¿de cuántas cosas has hecho 30 veces la misma cosa? No sé. Porque este es el episodio 30, Julia Muñoz. Fíjense nada más, nadie hubiera creído cuando todo esto empezó. La verdad es que no, yo no sabía que me iba a enfrentar a estas preguntas tan difíciles, ¿no? Esto es una sorpresa para mí, tanto como para ustedes. Pero es verdad, estoy muy contenta de que ya llevemos 30 episodios y de que nos hayan acompañado en todos ellos. Así es, entonces Cineautopsias, podcast de cine, tiene su episodio número 30 y estamos muy contentos de compartirlos con ustedes y también de que poco a poco vamos creciendo, tanto en nuestras redes sociales como en nuestros productos. En las plataformas en las que estamos. Así es, ya estamos en Spotify, esperamos que ahí también nos escuchen, nos sigan y que nos lo hagan saber. Así es. Porque estamos muy contentos de estar ahí. Y bueno, ya lo estamos desde el episodio anterior, que fue el de Los Simpson. Solo faltaban ahí unos detallitos, por eso no se los anunciamos, pero ya estamos ahí. Entonces, sus servidores cinematográficos, Julio Muñoz, Alberto Ruiz, estamos muy contentos de iniciar este episodio número 30 de Cineautopsias. ¿Y de qué vamos a platicar, Julia? Vamos a platicarles de 3 películas que están en cartelera. Bueno, yo espero que sigan en cartelera. Sí, siguen todavía para el día que estamos grabando. Nos estén escuchando. Bueno, sí, para cuando estemos grabando. Están en cartelera. Películas que tal vez hayan visto recientemente en el cine, ¿no? Entonces vamos a empezar por la última película de Steve Carell, que es Beautiful Boy. Así es. Después vamos a estar discutiendo esta pequeña producción, pues no sé si cubana, rusa, bueno, de Sergio y Sergey, ¿no? Uh-huh. Y finalmente vamos a tener el estreno de la temporada, porque ustedes saben que hay un periodo muerto después de los Óscares. Sí. Muerto, bien muerto. Entonces, así pues es. el estreno comercial principal ha sido Capitana Marvel. Efectivamente, y Capitana Marvel seguro va a estar en cartelera todavía un buen rato. Sí. Así que bueno, pues sin más y con bisturí en mano, comenzamos. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Comencemos con esta película, Beautiful Boy. En realidad, pues era una de las películas que más expectativas tenía en su carrera hacia los Óscares y que pasó radicalmente desapercibida, ¿no? Por la academia. Completamente. Lo que me parece sorprendente es que Steve Carell y Timothée Chalamet no hayan estado ni considerados, ni mencionados, ni nada. Realmente son muy buenas actuaciones, pero bueno, digamos, ese es un poco el contexto con el cual yo llegué a ver la película, uh-huh. ¿no? Así como era una película muy anticipada en cuestión de actuaciones, que parecía que iba a llegar a la academia y no se concretó nada. De hecho, esta película de Beautiful Boy y la siguiente que vamos a comentar de Sergio y Sergey fueron estrenadas en el Festival Internacional de Cine de Toronto, uh-huh. que precisamente es el punto de arranque para las películas que quieren ser tomadas en cuenta para los Óscares. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de lo que más se habló de esta película era de las actuaciones, tanto de Carell como de Chalamet, ¿no? La película está basada en el libro que tanto padre e hijo escribieron, ¿no? Las personas reales, sí. que son David Sheff y Nick Sheff, que es el hijo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la mayor virtud de la película es reflejar la angustia del padre. Sí. A mí me parece que esta es una película sobre el padre, sí. y su proceso de aceptación, negación, comprensión, incomprensión, dolor, frustración del hijo que está completamente enganchado en las drogas y que no puede salir. Incluso no por una cuestión como moral, o sea que no puede salir. Es decir, como... Sí, no le echo ganas, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. O sea, simplemente él está ahí y parece ser que le gusta estar ahí, como, no sé. O que hay una dependencia, ¿no? Física, o sea, digamos ya química, uh-huh. pues, ¿no? Que tampoco depende de su voluntad enteramente, pues, ¿no? Sí, ándale, exacto. Y un poco pensando por qué esta película, digamos, se quedó corta, uh-huh. en esta carrera, hay un par de razones. Una que es como para mí dentro de la película, que sí creo que es una película como muy lineal,
como poco anticlimática incluso en algún sentido. Yeah. Quizá la historia pudo haber sido manejada de una forma como más emocional, como más... como llegar a un punto en donde las emociones que estos personajes están desarrollando estallaran. Sí. Y la película es, pues esto, ¿no? Como muy lineal, como muy directa. Y la otra cosa que no a mí ya como más, un poco más objetivamente creo que lo podría decir así, es que sí creo que el personaje el actor de Chalamet le estorba a esta película. ¿Sí? Sí, por la razón siguiente. Para mí la película es sobre el padre. Uh-huh. Entonces yo creo que haber vendido la película como este encuentro de dos actores y la promesa que es Chalamet y tener que darle como cierto espacio extra dentro de la narración, sí me parece que le estorba un poco, porque los momentos más emotivos, como más intensos, son de él. Sí. Son del personaje de Timothée Chalamet. Incluso en la función que a mí me tocó, había personas que de verdad estaban hechas un mar de lágrimas de ver cuánto daño se hacía este personaje. Sí. Y creo que eso desplazó la atención del personaje de Steve Carell, que para mí es el personaje principal de la película. O sea, yo siento que hay más que Timothy, porque creo que lo hace muy, muy bien. O sea, realmente eso se ve como el pobre chiquitín esquelético que, o sea, vaya, a mí su actuación se me hace muy justa en el sentido como de no fue, no exageró, digamos, el dramatismo, no lo hace una telenovela, no, y tampoco se queda corto. O sea, realmente creo que logra muy bien darle ese punto de pues un adolescente que no se encuentra a sí mismo y que se está destruyendo, ¿no? En ese sentido la actuación de Timothy me gusta mucho y por eso no creo que haya sobrado. Ahora bien, no sé si esto que estabas diciendo ahora, el segundo punto, pueda ser visto más bien como un error de guión, porque yo estoy de acuerdo en que para mí es la película sobre el padre, pero dado que está basado en la memoria de ambos, como que intentaron hacer un equilibrio. Ajá, como un equilibrio entre las dos memorias y no les cuajo, ¿no? O sea, como que no, a ver cómo decirlo, porque un poco el personaje de Timothy queda muy desdibujado, tal vez, ¿no? O sea, tienes estos momentos, estos diálogos en donde él te dice como no sentía nada y la primera vez que probé las metanfetaminas sentí lo que quiero sentir todo el tiempo, ¿no? Y pocos momentos tienes así, tal vez cuando se está un poco como en rehabilitación tienes otros momentos, pero es verdad que el personaje que más exploran, el personaje al que más sigues, tal vez con el que más te identificas es con el papá, y yo creo que las personas que dices que estaban llorando era como este dolor de una figura, digamos, como de un adulto queriendo cuidar a un niño que, y eso, digamos, explicaría el dolor. Entonces yo diría que más que sobrar, o sea, como en cuanto a vender la promesa que es Chalamet, que yo creo que sí lo es. Sí. Igual y sí es como una cosa de guión que no acabo de acomodar. Ahora, o sea, y sobre tu primer punto que también tenía que ver con el guión, es cierto que a la academia le gustan historias como mucho más, como con arcos, ¿no? Más pronunciados, más pronunciados, pues, ¿no? O sea, pensemos en la película del año, que es Green Book, ¿no? O sea, hay un claro arco de turborracista, tiré los vasitos a la basura, lo recibí en mi casa, ¿no? Para Año Nuevo, o Navidad, ya no me acuerdo. Entonces, digamos, para premios, un guión de ese estilo hubiera favorecido más. Ahora bien, sí, por supuesto. Como defendiendo el guión, no en términos del personaje del hijo, porque sí creo que sí es como el punto flojo, ¿no? Algo que me gusta del guión es que no pretende vendernos la historia hollywoodense de lo que puede ser la rehabilitación. O sea, en ese sentido, que no pongan un arco de superación de el niño aprendió lo horrible que eran las drogas y todo mejoró, ¿no? O sea, qué bueno que no lo venden así, en el sentido de no edulcorar lo que realmente es una tragedia. Y al final de la película también pone, ¿no? Es una pandemia. O sea, finalmente cuántas personas jóvenes se están muriendo por una sobredosis. Y entonces no hay ninguna... Es que sí, no hay ningún aprendizaje, no hay ninguna redención, no hay un punto de
nos dimos cuenta que las drogas eran malas y lo dejó. Exactamente. ¿No? Es mucho más complejo y solo para cerrar el punto, siento que la estructura en donde parece que no... A mí me dio esa impresión cuando la vi, que no pasa nada. O sea, que vimos toda la película y no avanza. Y siento que esa misma sensación es la que te da de... No se cura. O sea, como de los padres, de es que no. Y ya lo intenté y voy a buscarlo a la calle y lo llevo a rehabilitación y pago lo que me digan y qué hago para ayudar a mi hijo y parece que nada funciona, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo en que Chalamet entrega una muy buena actuación. Estoy de acuerdo contigo en la idea de que no es una historia moralina, ¿no? Es una historia que te muestra cuán complejo es que una persona sea adicta y cuán complejo es las relaciones que se tienen que establecer con esa, ¿no? Si es tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermana, lo que sea, ¿no? Ya nada más para cerrar el punto de mi queja. O sea, yo lo que digo un poco es que si hubiese sido un actor al cual no habría que darle el cartel que le tienen que dar a Chalamet, quizá la película habría cuajado más en su mensaje. Sí. Que insisto, es el padre el que tiene la revelación. Porque efectivamente parece que no estamos llegando a ningún lugar porque el hijo sigue metido y no parece querer salir y hace cosas que dañan a su familia, que lo dañan a él, que van a dañar a otras personas, y llega un momento en el que el que tiene esa revelación, el que tiene esta toma de conciencia es el papá. Sí. Y eso es a mí lo que más me gustó de la película. Sí. Que pone, o intentó poner, porque te digo que igual y me parece que no le salió, que pone el énfasis de ese lado. Sí. Y que evita que sea una película moralina, que sea una película de lágrima fácil. Y que como en el caso de las personas, como tú muy bien lo dijiste, sin verlas, pues quizás sí lograron hacer una conexión emocional profunda al verse reflejados en algunas de las situaciones en las que el padre o la mamá biológica o la madrastra del personaje de Chalamet se vieron, ¿no? Sí. El personaje de la madrastra es bellísimo. Sí, o sea, a mí me también, va a matar siempre que la recuerde. O sea, y fíjate justo porque, bueno, algo que hablábamos en nuestro programa de radio, cuando comentamos esto, si no lo han visto, acuérdense que tenemos un programa de radio, paréntesis cerrado, es que la película tampoco te ofrece una gran razón de qué lleva a este chico a las drogas, ¿no? O sea, como que las prueba en una fiesta, dice que todo el mundo lo hace, que se sintió como nunca se había sentido, pero realmente nunca te dicen, y esto también me gusta de la película, o sea, esto lo digo como acierto. Nunca tratan de echarle la culpa al divorcio. No, o la madrastra me trataba mal y solo quieren a mis hermanos menores. O, en realidad parece que al niño no le falta nada, ¿no? O sea, el personaje de Timothy parece no faltarle ni oportunidades, ni cariño, ni etcétera, ¿no? Vi una reseña que decía, bueno, pues es que el divorcio de los padres puede tener secuelas que no sospechamos. Y yo digo, es que no sé si la película lo está sugiriendo, porque la madrastra se preocupa, ¿no? O sea, hay una escena en donde la madrastra pues hasta deja todo, ¿no? Por irse tras él. Sí, esa escena es muy conmovedora. Sí, o sea, es como de... Me vale, o sea, dejo a mis hijos biológicos por irme por el hijo de mi esposo y tratar de ayudarlo. Ajá. Y entonces yo siento que, bueno, será... la edad, ¿verdad? Depende de la edad en la que estén viendo esto. Pero, o sea, yo me podía identificar con esos adultos, pues más que con el personaje de Timothy, de querer ayudar, de estar viendo a una persona joven que se autodestruye. Sí. Y entonces el personaje de la madrastra lo ilustra muy bien, y los tres personajes adultos, y como decías, la revelación del padre de... Yo quisiera dar mi vida por mi hijo, pero no la puedo dar, ¿no? Sí, o sea, no puedo. Digamos, si me la piden, se las doy, ¿no? Pero eso no lo va a ayudar, o sí, o sea, de eso de eso va, que el padre es el que debe tomar conciencia, ¿no? Sí. Y eso después cómo va a afectar, va a beneficiar a la actual familia que tiene. A mí me parece que en todo caso, por lo que valdría la pena ver la película es precisamente porque nos muestra este conflicto que puede llegar a tener una familia, digamos, entre el amor, que sería una persona que tiene un problema y que tú quieres hacer todo para que esté bien, y la verdad de aceptar que no lo puedes hacer todo. Sí. Que tu buena intención no va a ser suficiente, y en algún momento pues tienes que cambiar de estrategia, o tienes que seguirte aferrando a tu buena intención, o tienes que buscar otro tipo de ayuda. O aceptar la derrota también. O aceptarla. Sí, porque la película es muy triste, pero es cierto. O sea, llega un punto en donde pues, los padres mejor van a terapia ellos, ¿no? O sea, porque la cuestión es... Chido, yo no puedo hacer más por mi hijo.
O sea, hasta que él lo decida, yo no puedo hacer más por él. Puedo hacer por mí, ¿no? Esto de venir, de pensar qué puedo hacer. Y lo cierto es que... Bueno, el padre, que es periodista, incluso hasta hace como una investigación sobre los efectos de las drogas y tal. Prueba las metanfetaminas, o sea... Lo pasa por la cuestión racional, lo pasa por la cuestión emocional, o sea... Y la actuación de Carrell es muy buena, o sea, realmente muy buena. O sea, ya había demostrado, ¿no? Como que podía hacer, digamos, no, esta no es la película de Steve Carell demostrando que puede hacer personajes dramáticos, porque Foxcatcher fue un poco más eso, pero es muy buena su actuación en esta película una vez más, porque otra vez no lo vuelve como un melodrama así de mi hijo, sino, no sé, hay como esta impotencia, ¿no? Que transmite desde gestos muy sutiles y que me parece muy, muy buena, y tal vez como los puntos fuertes de la película. Efectivamente. Así que bueno, pues vale la pena que vean en algún momento Beautiful Boy y que nos platiquen a ustedes qué les parecieron las actuaciones, la historia, el contexto. Esperamos que si la ven sea de su agrado y que lo comenten con nosotros. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Bueno, pues nuestro segundo contenido de este episodio número 30 es la película que Cuba decidió enviar a la selección para ver si llegaba a la lista corta de las nominaciones a Mejor Película Extranjera, que es Sergio y Sergey, dirigida por Ernesto Daranas, que pues como ustedes ya saben no llegó, pero que ya está en cartelera y que también se vio en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y esta es una película que nos cuenta el desarrollo de una amistad entre un profesor de filosofía, ¿sí, verdad? Sí. De filosofía cubano, de marxismo-leninismo, y el último cosmonauta en la estación espacial de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿A ti qué te pareció Sergio y Sergey, Julia? ¿Tú te dormiste como ciertas personas? Yo no me dormí. Qué bien. La magia detrás de Cineautopsias tal vez tenga otra historia que contar, ¿no? Pero Alberto y yo no nos dormimos viendo la película. Bueno, yo un poquito, la verdad. No, bueno, yo no me dormí. Julia no se duerme. Sí siento que es una película bien intencionada en el sentido de me gustan como las metáforas que quiere usar. Creo que encuentra buenas metáforas. Que tal vez le faltó enfatizar esas metáforas, y por ejemplo hay unas que no. O sea, rápidamente, como hay una metáfora, o sea, una situación visual que supongo que significa algo, y la verdad a mí me perdió por completo. Digamos, solo rápidamente ahorita regresamos a la trama, pero están como estos personajes principales, ¿no? Sergio y Sergey. Sergio es el profesor de filosofía cubano y obviamente, pues bueno, en Cuba, ¿no? Él era considerado como un sujeto que debía ser espiado, así que tiene a alguien encargado de espiar sus comunicaciones, ¿no? Por radio. Y entonces la metáfora visual, asumo que lo era, que no entendí, que yo digo, ¿qué? O sea, en donde me perdieron es cuando empieza a flotar este tipo, ¿no? Hay dos momentos en los que el que lo espía, ¿no? Como el que trabaja para el gobierno, comienza a flotar, y a mí se me hizo hasta mala, porque le dan un momento mágico a un personaje que es miserable, mezquino, horroroso, de asco. Sí. Y él es el que flota y vuela y es muy feliz. O sea, como en qué momento, ¿no? O sea, como que la niña hubiera estado mejor, digamos, ya, si vas a usar esa metáfora visual, que la niña tuviera como esta posibilidad de sentir que escapa, o de que ella no ve la realidad, digamos, aplastante, política, económica en la que está, y que por eso flota. A mí me hubiera hecho más sentido. Entonces, bueno, más allá de que ahorita sí hablo de las metáforas que sí me gustaron, Alberto, no sé si tú quieras empezar. Sí, pues va un poco en el mismo sentido del comentario. Creo que la película tiene muy buenos elementos sobre los cuales construirse, y sin embargo se queda a medio camino en todos. Sí. A medio camino se queda en todo. Se queda a medio camino en el comentario político, se queda a medio camino en el comentario social, se queda a medio camino en el comentario de la amistad de los personajes principales, se queda a medio camino en la crítica que está como intentando hacer. Y creo que un poco el problema es que también la película quizá está pasada por muchos filtros, ¿sabes? Me parece que es una película que justo como que quería tener este recorrido en festivales, en premios, y entonces como que conforme la iban viendo alguien le iba quitando algo
algo que a lo mejor era un poco más crítico, más Ya. explícito, y entonces está pasado por muchos filtros hasta quedarnos un producto que si bien se puede disfrutar, que se puede pasar uno pues un rato ahí agradable viéndolo, Sí. no termina por cuajar. No Sí. termina por cuajar. Y no termina por cuajar porque, miren, por ejemplo, la metáfora que sí me gustó, ¿no? O sea, digamos que incluso si no haces que tu comentario político ocupe el primer plano de tu película, ¿no? Porque creo que no lo ocupa, ¿no? La verdad. No. O sea, no quieren No, hacer no. una película de política, no la dejan de hacer, pero ahí está. Ajá, o sea, Entonces, bueno, sí. Y, o sea, a mí la metáfora que sí me gustaba era la de usar al personaje de Sergei como este último cosmonauta ruso en el espacio, aislado de todos los demás, como una representación de lo que ciertos gobiernos autoritarios Ujú. pueden hacer en la Tierra, que es aislarte, ¿no? O sea, digamos, porque Efectivamente. siento que la conexión que tienen Sergio y Sergei son dos personas que por su contexto y por la política de los países a los que pertenecen están aislados y se sienten un poco asfixiados, ¿no? Ujú. Diría yo, como por el contexto político en el que están. Y también, de hecho, con el personaje de Ron Perlman, el gringo, que también, o sea, estamos en la época de Nixon, entonces también interviene en su casa, el FBI también lo espía. Ese es otro personaje que no funciona, el espía del FBI. Sí, no, tampoco. Pero, Bueno, incluso ni en el Romperman funciona mucho. bueno, pon tú que el de Perlman era como una triangulación Ok, ahí ok. porque Perlman me cae muy bien. Sí, a mí también. Pero entonces, sí, o sea, te digo, yo podía ver a estos tres personajes que se conectan a través del radio a pesar de que tienen pues condiciones políticas, económicas y sociales muy diferentes, pero que comparten este aislamiento por tres gobiernos autoritarios, incluyendo el de Así Nixon, ¿no? O sea, no es, poniendo así a es. los gringos como la libertad, ¿no? Sí, no, para nada. Y tampoco poniendo a Cuba y a Rusia como lo peor, pero sí como tres gobiernos autoritarios que se meten tanto en la vida privada que asfixian y aíslan a los individuos, ¿no? De esas comunidades. Esa metáfora visual siento que era lo que podía haber animado y llevado solito a la película. Sí, Y ahí estaba la gran oportunidad y como que se perdió. sí, por eso te digo que en relación a la amistad de Sí. Sergio, que Ajá. es el profesor cubano atrapado en su propio sistema, Sí. y Sergei, que es el cosmonauta ruso atrapado en el espacio, también se queda a medio camino porque no logran establecer ellos una conexión más allá de este contexto político-social, porque Sí. de alguna manera esa pudo haber sido una salida, que hubieran establecido ahí una conexión y no nada más porque el Sergei tuvo una novia cubana. Sí, pero aún así siento que es la conexión más fuerte de la película. Eso sí. O sea, porque por ejemplo, ahorita estoy pensando, el profesor cubano tiene una alumna, ¿no? Y es problemática porque no entrega la tesis. ¿Y qué pasa con esa historia? ¿Quién sabe? O sea, está ahí la morra. No, como- no es que nos veamos reflejados. No, o sea, aquí sí entregamos las tesis. No, o sea, no voy a empezar con mis historias personales, no se asusten. No, pero digamos, es un personaje que no funciona. Sí, no. Es intrascendente. Si cortamos esas escenas, da exactamente lo mismo. Sí. El personaje de la mamá, ¿no? De Sergio también parece que es como importante, pero bien nunca acaba de concretarse. El vecino Ahí- que ahí- hace botes. Ahí es donde tampoco. te digo que la película tiene muchos filtros porque, o sea, también le faltó como ese, a lo mejor es un cliché si ustedes quieren, pero estamos acostumbrados a ver películas caribeñas como Ajá. con un personaje que te jala, porque te hace reír, porque Sí. dice en un chiste algo que es verdad que ningún otro quiere reconocer y que en este caso hubiera sido el personaje de la mamá o de la hija. Sí. Y ninguna de las dos tiene una participación importante dentro de este proceso. Es más, o sea, la hija es la narradora de la película. Y cuando te pasan las escenas de la relación con la hija, o sea, o la hija está dormida en el sillón, o le Ujú. dicen a la hija, hazte para allá, vete a tomar leche. O sea, realmente, les digo, sí había como una idea importante, Sí, ¿no? es Sobre que sí la aislamiento, tenía, sobre sí. gobiernos autoritarios, sobre conectar en un mundo que políticamente te lo hace imposible, ¿no? O sea, conectar con alguien a nivel emocional, como en una amistad, Ujú. cuando parece que es imposible debido a las condiciones políticas, ¿no? Esa idea era muy buena. Sí. Y está en la película, no digo Sí, que sí no. está. Pero sí se siente en ese sentido, como ya lo hemos dicho, por eso como bien intencionada. Tiene la buena idea, tiene la buena intención. Y al final no se traduce y luego mete como estos elementos arbitrarios que no suman, Sí. que distraen, que se podrían cortar.
que duermen algunas personas. Sí, porque esto que contabas del personaje que es como el malo que se va volando. O sea, en ese momento en el que le meten este elemento, vamos a decir, como mágico, surrealista, ajá. mágico, ya le quitan toda toda personalidad como política, como Sí. de antagonista. O sea, porque entonces Sí, es ahí como me si perdieron. es como si los problemas pues se fueran volando, ¿no? Pero fíjate que yo no sé, como tratando de extender como la intención de la película y tal, pensaba que a lo mejor quizá la película en algún punto va a representar como una mirada diferente sobre lo que son este tipo de regímenes, que es como el de Cuba, que ya es como de los últimos, o sea, porque justo estamos acostumbrados a películas como Fresa y Chocolate o las de Tomás Gutiérrez Alea, que sí eran como más directas, como más contestatarias, aunque Sí. tenían que hacerlo dentro del sistema. Y a lo mejor esto es como la inauguración de un nuevo punto de vista sobre Cuba, sobre Pero esas es muy relaciones. tibio, ¿no? O sea, no se pronuncia nada, porque pues al final ni dejar Cuba, pero no se puede vivir en Cuba, pero pues sí es un régimen terrible, pero el Sí. terrible flota en el aire mágicamente. Y yo pensé que, o sea, porque, o sea, de veras, aparte que ahí me perdieron, yo decía, ¿qué me quiere decir esta metáfora de que está flotando? Como, ¿entendió? O sea, vio el contexto, se va a convertir, ¿no? O sea, como que es un... Y no, Sí, el personaje sí, no. O sea, es que yo lo vi como de esa manera, ¿sabes? O sea, que la gente ya está en un punto en el que espera que los problemas se vayan volando. Sí, Y eso ya es una caritativo actitud. con la película. Ajá, y ya es como una actitud diferente a la que tenían personajes de películas cubanas de los 90s o de los 80s. Sí. Que aún se aferraban como a la... Si eran películas como contestatarias, aún se aferraban sí. a la posibilidad de que el régimen iba a cambiar. Sí, y aquí no, eso es verdad, ¿no? O sea, No. que no tiene la esperanza de que el régimen cambie, lo asume. Pero te digo, en ese sentido se me hace como tibio, como que no se pronuncia, pues, ¿no? O sea, Exactamente. de a favor, en contra, Sí, esto está mal, esto está bien. O sea, se quejan de, bueno, pues no hay comida, pues hagamos alcohol ilegal. Ujú. Pero ya, ¿no? O sea, como no hay una postura, pues no hay una toma de posición. No. Incluso si el personaje principal se definiera como no quiero tomar postura, porque la política aliena a todos y Claro. entonces yo me aíslo en el radio, porque es algo que la mamá le Ándale, dice, ¿no? De sí, tú no es tienes verdad. los pies en la tierra, yo sí. Como tu papá le dice. Ajá, o sea, como entonces que esa fuera la postura, pero Pero no era la no postura. fue. Así que mejor vayamos al siguiente bloque. Así es. Bueno, vayan a ver Sergio y Sergey y Sí. ustedes nos dicen qué cosas buenas y malas le encontraron. Vamos a lo que sigue. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Bueno, para iniciar nuestro comentario de Capitana Marvel, yo le quiero hacer una pregunta a Julia Muñoz. Ay, Dios mío. Julia, ¿soy yo el que está al revés? ¿O el mundo Estaré está yo al mal. revés? ¿Estaré yo mal? ¿O es el mundo que ya no es el que yo conocí? ¿Por qué no me pueden gustar estas películas, Julia Muñoz? ¿Soy yo o el mundo está al revés? ¿Qué ha pasado con los superhéroes? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Quién me dañó, como me dijiste una Sí, vez ¿quién te cuando la era quemó? niño? Fíjate que esto no. Ay, ya ven, hasta la emoción. A ver, yo aquí. Pues es una pregunta sincera, Julia. No, yo creo que sí están viendo ustedes aquí en primera persona el quiebre generacional que estamos teniendo Alberto y yo, porque es difícil seguir a la juventud en O sea, estos a mí. caminos que ha O sea, emprendido. a mí. No, a mí también me cuesta trabajo. A mí las de Marvel me cuestan trabajo. O sea, yo sé que con muchos de mis exalumnos, por ejemplo, ¿no? Lo veo más claro, y tampoco es que, bueno, esto ya lo dice mi vejez, así yo iba a decir, es que tampoco es tanta diferencia de edad, no, sí lo es. Pero, a ver, un poco la cuestión aquí Bueno, es... pues que tus alumnos tienen 8. No, bueno, pero sí son como unos 7, 8 años, ¿no? Yo creo de diferencia. Sí, no, ya que sean 10, sí, ya es una diferencia generacional Pero ya importante en cuanto sí. a los contenidos con los que te educaste. Sí, totalmente. Y, Ujú. y a ver, o sea, la primera de Iron Man también tiene como todos los años de la vida, o sea, yo 10, creo. La verdad es que- Mínimo. o sea, sí, yo he sido mala en el sentido de mala en seguir las películas de Marvel. A mí tampoco me encantan. Pantera Negra me gustó mucho. Doctor Strange.
Deadpool es de Marvel. Porque No. de esa te gustó. Sí, pero no. Bueno, no importa. Y ya. Ujú. Bueno, sí es de Marvel. No la cuento como. Pero igual sí ustedes me corregirán. Sí, la Deadpool 2 me gustó. La 2. O sea. Y aquí estaremos discutiendo con ustedes Avengers Endgame. Porque tenemos un compromiso con la verdad, con la Así investigación, con el periodismo que estamos haciendo. No, pero a ver, un poco la Soy Ken situación Brockman. aquí es tal cual. No. Yo cuando fui a ver Capitana Marvel, pues me mentalicé un poco a, pues voy a ver una película palomera Pues sí. taquillera, de pues relajarme, apagar un poco el cerebro y pues pasarla bien, ¿no? Ujú. O sea, no me va a pedir mucho la película. Efectivamente no me pidió mucho la película. Y en ese sentido siento que reta poco al espectador, ¿no? O sea, siento que también ya tienen como cierta fórmula que por supuesto les ha dado mucho éxito, desde cómo empiezan las primeras escenas y hay un flashback y entonces el misterio de descifrar al personaje, lo que va a ser la vuelta de tuerca, es escenas de acción, momentos de revelación del personaje principal, escenas de acción, desenlace y como la pausa o digamos la señal de que esto se inserta en la trama, mapa del universo Marvel, ¿no? El De- MCU. Ajá, de dónde estamos, cómo entra, en qué momento, bla, bla, bla. Y bueno, yo sí creo que es una cuestión generacional, entre otras cosas, porque ahora la década que vamos a retratar son los 90 y yo dije, Hazme usted el madre favor. santa de Dios, ya estamos ahí, ¿en qué momento? Vamos O a tener sea, que ir a Pericuapa. o sea, sí fue como para mí como este GIF de The Martian, en donde Matt Damon envejece en 3 segundos, así, así, ¿no? Porque ella con su playera de Nine Inch Nails, Ajá, los sí. pósters ahí de los Smashing Pumpkins y yo. Ujú. Una Pues canción sí. de Nirvana. Sí, claro, la de... fíjate, algo que sí me Come gustó es una vez que están ahí and golpeando, la niña está en una de las escenas de acción, está la de I'm Just a Girl de No Doubt. O sea, tienen sus detalles ahí pues de reconstrucción de época, que use su camisita de cuadros amarrada a la cintura, ¿no? O sea, son cosas que me recuerdan a mi A juventud. Así, o sea, una cosa de, ay, mira, así nos vestíamos así. Ahora bien, no, o sea, Ok. como se darán cuenta, el rodeo a la película es extenso. Sí, Porque, así a ver, así es. esto, ¿qué me puede gustar? Por ejemplo, tenían una gran posibilidad que desperdiciaron, porque supongo que no es el interés de Marvel, la verdad, ¿no? Entonces yo entiendo que están haciendo como este emporio de películas y que no Ujú. necesariamente quieren profundizar en una temática. Tenían la gran oportunidad, digo yo, de tratar el tema, que en filosofía puede ser muy importante, muy interesante, y en ciencia ficción también lo han tratado mucho, de cuál es el papel que juegan los recuerdos, Ujú. nuestra memoria, para la formación de identidad personal, ¿no? Ok. Porque, sí, claro. o Sí, sea, es sí, un por gran supuesto. tema, digamos, la Ujú. cuestión es, ella asume que es Kree, Cree. Ujú. porque sus recuerdos le dicen que lo es, ¿no? Ella cree que el enemigo es tal porque le dicen que sus recuerdos es tal. Sí, Entonces así la es. manipulación de los recuerdos para crear una identidad personal a favor de una agenda política era un temazo, ¿no? Sí. Un temazo. Pero digamos lo pusieron Efectivamente. ahí, se siguieron de largo, estábamos en otra cosa, esto no era para eso. Y entonces... No, o sea, y en cambio, por ejemplo, en Pantera Negra sí lo explotaron un poquito más, ¿no? O sea, los deberes de Wakanda para con otros países o no, y se pelean y sí tenemos un... Entonces, como el cosmopolitismo ahí o el nacionalismo estaban un poquito mejor abordados, ¿no? Y te digo, en cambio, aquí tenían un temazo. Y pues bueno, al final se resuelve muy fácil. Al final la chica sí medio rápido recuerda porque los otros... ¿Cómo se llaman los villanos? Que no son los villanos, porque son no, los que al aliados. final no son los villanos, sí. Bueno, los pues esta cambiantes, gente- hagamos. Eso, los cambiantes, Los pues le cambiantes. manipulan ahí rápido el cerebro y entonces Ujú. así, ay Dios mío, ya recordé unas cositas, ¿no? Llego a la casa de mi amiga, ya recordé otras cositas, o sea, como que se resuelve Sí. tan fácil que era Sí, un gran sí. problema. Podría haber sido el arco del personaje, ¿no? Como esta chica luchando por tratar de descifrar quién es, ¿no? Ujú. Y que esa fuera un poco como la película a partir de lo que la manipulación política y mediática puede hacer contigo y tus recuerdos. Pero bueno, como les digo, no fue fácil, ¿no? Bueno, para ti, a ti. No, Cuéntanos. pues a mí sí me gustó. No sé. No, pues mira, lo primero que me llamó la atención es que al menos yo la sentí como una película vieja.
Ya. Como si fuera una película que hicieron hace 5 años, que la dejaron guardada. Porque dijeron, bueno, todavía no tenemos como muy controlado todos estos temas, ¿no? Que han manejado en las otras películas. Bueno, vamos a esperarnos tantito a ver si nos salen. Ya. Y como que, bueno, pues ya se va a Arriesgar a acabar. una mujer protagonista, pues a estas alturas ya lo podemos hacer, ¿no? Ya no Efectivamente. perdemos dinero, que pongan a la mujer. Efectivamente. Ujú. Entonces yo primero la sentí eso como una película pues ya vieja, como llegando a un discurso que es pues un poco el del empoderamiento femenino, Sí. que además ya el discurso ya rebasa a la película, Sí. porque también está manejado muy torpemente, creo yo. Sí. Entonces eso de entrada, me parece una película vieja, como si fuera hecha hace 5 años y llegando a un discurso que el discurso ya la superó. Sí. La otra cosa que me sacó totalmente de la película es desafortunadamente Brie Larson. Ah. Yo creo que ella es una muy buena actriz, Sí lo es. pero aquí está completamente gris, desangelada, como fuera de foco. Yo no la sentí ni graciosa, ni empoderada, ni buena onda, ni mala onda. O sea, creo que es totalmente gris. Sí. Y más allá de que sea una apreciación subjetiva esto, digamos que la parte en la que tendría para reforzar esta impresión es que al final es como la fuerza bruta la que hace que salve el día. Sí. O sea, no es este proceso como de recuperar su identidad, Sí. no es este proceso como de afirmar su propia individualidad como una superheroína que tiene que ser, no es este proceso como de, pues esto, ¿no? De que voy a llegar a, porque son los años 90, voy a llegar a crear todo un nuevo discurso con relación a la figura femenina y entonces eso es lo que me va a dar la fuerza para salvar al mundo. O sea, al final es que puede aventar rayos con las manos Sí. y eso detiene a los misiles, perdón por estarles contando al final. Daba un poco lo mismo. ¿Sabes? O sea, eso es lo que Sí. me molesta un poco de que el personaje de Brie Larson sea como tan desangelado que al final es como Superman. Sí, y Gal Gadot tuvo como, digamos, mucho más éxito y carisma en representar a la superheroína, ¿no? Más que Brie Larson. Y a ver, la situación, como rápidamente, alguien como mucho más caritativo que yo, mi querida Cetal, donde quiera que estés, si estás escuchando. O sea, ella decía, bueno, yo en la película veo como el mensaje importante de que los Kree le hacen creer a Capitana Marvel que sus poderes se deben a ellos, ¿no? Cuando en realidad era su propio poder. Sí. Entonces que como que, el mensaje de empoderamiento era ese, como de tu poder no depende de otros, ¿no? Sino como de reconocerte y asumirte como vulnerable. Creo que ese es el punto fuerte y realmente dudo de si yo lo hubiera visto, si Cetal no me lo hubiera hecho ver. Yo eso lo puedo conceder, o sea, ese mensaje sí está como de no puedes, digamos, está la crítica de decir hay manipulación emocional, de Sí. tú nos necesitas. Ajá. Y hay como esta fortaleza del personaje de decir, no te necesito, me arriesgo, y ahí descubre como su propia fuerza, ¿no? Como al decir, no dependo de los Kree que me hicieron creer toda mi vida que Sí. yo dependía de ellos. Ahí hay como un mensaje importante de manipulación emocional, de empoderamiento femenino, pero lo dejan ahí como en 5 minutos de la película. O sea, eso también podría haber ocupado más tiempo. Pero además sabes que ese mensaje es súper gráfico. O sea, ni Sí. siquiera es una cosa como que te dejen ver que ella se da cuenta. Sí, le O sea, quitan el chip. Exacto. Sí. O sea, en inglés está esta frase de the chip in his shoulder, Ujú. ¿no? O sea, como algo en tu hombro. O Sí, sea, como sí, una sí. carga. O sea, de aquí es tan gráfico como eso, que se quita un chip del hombro, del cuello. O sea, ni siquiera es como una metáfora ahí medio Sí, de las no. emociones. O sea, es Sí, de súper las gráfico. emociones, porque comienzan, The sí. chip in her shoulder. O Sí. sea, y ya hace eso. Sí, entonces ya soy poderosa. Sí, Entonces, ¿sabes? A mí, te digo, o sea, como eso es lo que me molestó incluso, sí. que al final tiene que recurrir a la fuerza como si fuera Superman. Sí, y dos cosas más, o sea, en frente a eso de pues tiene que recurrir a la fuerza como cualquier otro superhéroe, Ajá. digamos que no la distingue Pues nada. sí, Había como dos elementos que también despreció la película. O sea, es que había varios elementos buenos y al final ninguno cuajó, ninguno nada, porque pues al final No. todo se tenía que insertar como en la narrativa Marvel, yo asumo. Dos cosas, ¿no? La primera es su relación con su mejor amiga, ¿no? Que nos la dumbledorearon.
¿no? De decir, no, pues sí, o sea, era como Es la una tía, relación Bri. lésbica, pero no, es la tía. La tía, la tía. mejor amiga, hasta aquí, ¿no? Ujú. Y parece que querían insinuar otra cosa y no se atreven, ¿no? Porque no es 2019, supongo, y entonces no podemos decir esas cosas. Entonces yo también dudo ahí como de quién tomó la decisión de poner el personaje de la amiga pareciendo que, ¿no? Como estaba todo ahí para hacer una superheroína lesbiana, porque pues uno creería que ya estamos en ese momento Pues sí. de representación, pero no, al parecer no lo estamos. No. ¿No? Y el otro elemento que yo pensé que iban a fortalecer más es, bueno, las mujeres, ¿no? Normalmente te dicen que tus emociones son tu problema, ¿no? O sea, porque si no controlas tus emociones eres sí, una histérica. también eso, Estaba ¿qué ese onda, tema, ¿no? Porque Jude Law le Ajá. dice, tus emociones siempre sacan lo peor de ti, tienes que controlar tus emociones. Y como desde el inicio se lo dijeron, yo dije, Sí. bueno, pues va a ser el mensaje de que al fin nos dimos cuenta de que las mujeres no somos histéricas si sentimos algo, ¿no? Como la validación de las emociones de las mujeres sí, y exacto. el reconocimiento social de las emociones frente a un discurso de racionalidad muy ilustrado, muy frío, muy etcétera. Entonces también tenían como esa oportunidad ahí de tratarlo y bien a bien no lo hacen, ¿no? Sí, o sea, ¿no? porque digamos, cuando ella deja sus emociones como fluir, es cuando como se prende fuego y vuela y destruye cosas. Exactamente. Entonces, bien a bien no hay un reconocimiento como de la profundidad emocional de ella, No. sobre sentirse traicionada, sobre descubrir que su identidad personal era falsa, sobre... Hay más profundidad en Total Recall, en ese sentido, ¿no? O sea, Sí. que aquí, que Sí, tratan sí. más o menos un poco el mismo tema. Entonces sí tenían varios puntos. Sí, La manipulación emocional, ¿no? Desde dónde viene el poder. la guerra como una invención del enemigo. Sí, O sea, el también. enemigo es alguien inventado únicamente como una excusa para hacer la guerra. Ujú, y ¿no? que, o sea, y que la parte emocional femenina conciliadora pudiera resolver eso y ella al final lo acaba resolviendo también un poco desde la parte bélica. Sí, porque lo que es que es abducida por esto, Sí. ¿no? O sea, es como la historia de un secuestro. Sí, lo es. Y de- efectivamente ella sí. tendría que haber reconstruido como todo su infancia, sus emociones. Ujú. Efectivamente, ¿no? Porque la secuestra. Sí, Pero no, o sea, al final solo es el descubrimiento de sus superpoderes y ya. Y de Sí, paso como de, medio yo se soy da esto. cuenta de otras cosas. Pero además, ¿no? Como, medio. bueno, absorbió como la cosa del núcleo que explotó. Ujú. Pero nunca, o sea, eso explica más sus poderes que ella asumiéndose como, pues te digo, como en la validación y aceptación de sus Exactamente. emociones, Ujú. en descubrir que su identidad personal había sido manipulada, en desprenderse de esa manipulación. Pues bueno, no sé, había muchos temas ahí, Sí, pero, y la cuestión es eso, si le podemos pedir a las películas de acción taquilleras que profundicen temáticamente, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, la primera de Matrix es un buen claro. ejemplo de temático y taquillazo y palomera, pero que tiene buen contenido. O sea, siento que no es una cosa imposible de lograr, pero en este caso no es una lo cosa lograron. imposible. Incluso si solo se centra en un tema, Sí, claro. ¿no? O sea, no El de tiene- las emociones. Claro, o sea, no tendrían por qué haberla intentado llenar de diferentes matices cuando el Sí, propio personaje no daba, ¿no? sí. Y el problema es ese, que intentaron. O sea, si desde el principio nos hubieran dicho Capitana Marvel es la superpoderosa que va a salvar al mundo, pues te la compras y ya. Sí, sí, Pero sí. empiezan con esto, que si las emociones, que si la identidad, pues tú esperas que lo hagan. Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, el tema de el papá que a los hermanos sí los dejaba manejar carritos y a ella no por ser mujer. Sí, también. Y que nadie dejaba a las mujeres manejar aviones. Bueno, pues si ya vas a hablar de eso, ¿no? O sea, habla de eso. Si no, queda en una cuestión anecdótica en donde Sí. nada más se menciona 3 segundos. Ay, no, pues las mujeres no pueden pilotear aviones. Y ya, ¿no? Pero ahora que ya es capitana, ya Ya va a puede. llevar a su mejor amiga no pareja y van a pilotear naves espaciales y van a hacer... O sea, queda trivial. Digamos, el mensaje importante que quieren dar y que está muy bien que lo hubieran dado, lo trivializan ellos mismos al pasarlo tan rápido. Pero Y queda como un capítulo de He-Man que ustedes conocerán por los memes y no por la caricatura. Pero si recuerden, amiguitos, no tienes que demostrarle nada a nadie. eso. Pues sí. Tal vez es la edad, perdónenos. Pero esa es nuestra apreciación reflexiva sobre Capitana Marvel. Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Bueno, pues así finaliza nuestro episodio número 30. Insistimos en que estamos muy contentos de
cumplir este número de episodios con ustedes. Muchísimas gracias porque claro, ustedes lo hacen posible viéndonos y escuchándonos. Así es, ¿y dónde lo hacen posible? Pues viéndonos en YouTube y escuchándonos en iVoox, en iTunes y ahora en Spotify. Sí. Que les agradeceremos mucho si en alguna de esas plataformas nos dejan algún comentario, O en alguna todas ellas. valoración, o en todas ellas, ¿verdad? Les agradeceremos mucho más si nos ponen ahí preguntas, recomendaciones, comentarios, críticas, sugerencias, corazones, estrellas y todo lo que haya que hacer. Se los agradeceremos mucho, de verdad. Eso en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales. Y también, aunque no lo crean, siempre vemos todas sus reacciones, todos los comentarios que nos dejan. Entonces Sí. siempre estamos muy atentos de Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Cineautopsias. Ahí también si nos pueden dejar un comentario, like si quieren alguna, pues, no sé, recomendarnos algún contenido o pedirnos que valoremos algo que ustedes están viendo ahorita, por ejemplo en Netflix. Ya saben que estamos abiertos a todas sus sugerencias y estaremos muy al pendientes de nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden que también tenemos Cineautopsia Radio, que es todos los lunes en punto de la 1:30 de la tarde, donde también esperamos sus comentarios, sus sugerencias de qué es lo que quieren que platiquemos con ustedes, que les recomendemos o que no. Ustedes también recomiéndennos contenido para que lo podamos ir comentando y ampliemos todos nuestra cultura cinematográfica. Así es. Pues muy bien, Julia Muñoz. Pues muchas gracias. A ti, Alberto Ahora ya Ruiz. sabes qué has hecho 30 veces en tu vida. Cineautopsias. Efectivamente. Bueno, entonces le agradecemos mucho a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, quien a la distancia siempre hace un excelente trabajo. Muchas gracias, Lázaro. A la magia detrás de Cineautopsias. Paula, que está aquí con nosotros desde la adversidad, pero con todo el corazón. Muchas gracias, Paula. Y a todos ustedes por seguirnos, escucharnos, vernos. Muchas gracias. Y aquí estaremos. Habrá más Cineautopsias, mucho más. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.